Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada sábado hasta la 1 del mediodía en vivo en Lo Justo y Necesario por A24. Jorge Ríos en Quilmes, el caso del señor de Mar del Plata, el zapatero de Flores, situaciones y delitos donde un delincuente terminó muerto. A esto se suma el caso del matrimonio de Oberá, brutalmente golpeados para robarles simplemente un celular, o el caso de Hugo, de Granaderos Baigorria, en la provincia de Santa Fe, que le pudieron robar un poquito más, una garrafa, un celular y una secadora. No creo en la justicia por mano propia, no creo en la ley del más fuerte, nadie tiene que matar a nadie. Pero lo concreto, lo real, es que el delincuente cuando decide delinquir hacia una persona mayor, sabe que va a terreno seguro y busca a una víctima silenciosa y vulnerable. Los queman, los acuchillan, los violan, los golpean brutalmente, los matan. La delincuencia en la Argentina es cada vez más violenta y se ha convertido en otro de los problemas estructurales que tenemos en el país. Hay que rever la política de liberación de presos decididamente, hay que mejorar la calidad de protección, de mecanismos de protección hacia la ciudadanía, hay que aplicar leyes ejemplificadoras. Hay leyes en la Argentina, sí, pero no se cumplen, porque tenemos a veces una justicia que es laxa, que es benévola, que es blanda, que es permisiva. Los delincuentes tienen que estar en la cárcel y los jubilados tienen que vivir tranquilos en sus casas sin miedo y sin armas. Le doy la bienvenida a Damián Di Pace, una reflexión porque ha sido realmente una semana violenta, muy violenta, donde realmente las situaciones, de acuerdo a cada una, terminaron de manera trágica, todas con un denominador común, una inseguridad y una violencia cada vez más cruel. Gracias por acompañarnos. Un placer, Clara, sí, y la realidad que también se está viviendo situaciones importantes en términos económicos, ¿no? En términos económicos hubo anuncios, sí, novedades, sí, en el ámbito previsional, en el ámbito impositivo, en el ámbito laboral, y todo tiene que ver con la seguridad social. Contanos sí, hubo dos cómo ejes. vienen las Uno medidas. es el ATP4, este programa de asistencia al trabajo y la producción. Va a haber una cuarta fase. Esta cuarta fase va a abarcar a todo el país, pero el cambio va a ser que antes había hasta 2 salarios mínimos vital y móviles. Eso se va a mantener para sectores críticos, estamos hablando de subturismo, de hotelería, pero para el resto va a ser un salario y medio, que son 25.313 pesos máximo, o hasta el 50% del salario de un trabajador. ¿Y cómo se va a considerar? Bueno, va a ser por diferentes tipos de escala de facturación nominal. Este es el cambio. Ese es el cambio, Muy bien. Es decir, que a medida, el ATP, el cuarto ATP viene con modificaciones. No se va a ir como medida de emergencia de manera brusca, sino que va a ser paulatina y todo va a estar relacionado con la facturación que realicen las empresas, que se va a ir reemplazando por un crédito de tasa, un crédito subsidiado. Sí, es un crédito a tasa de hasta el 15%. De acuerdo a la facturación que tengas y la escala, está publicada una tabla en el cual, de acuerdo a esa facturación menor al año que tengas vos, vas a tener menor nivel de tasa. La tasa es hasta el 15%. Imagínate que hoy una tasa de mercado supera el 50% porque es una tasa subsidiada muy importante. Deja, digamos, de ser un subsidio, pasa a ser un crédito, pero un crédito a una tasa muy subsidiada de acuerdo al nivel de facturación. Lo que se busca es que con estos créditos las empresas se financien y puedan pagar los salarios en forma completa. Exactamente, y sobre todo se amplía a todo el país y a sectores no esenciales
que quizás también estén atravesando una crisis, y para los que están en una situación crítica continúa el doble salario. Eso por una parte. La otra parte es la parte impositiva, ¿no? El cuarto pago, el cuarto ATP, la inscripción es a partir de la semana que viene en la página de AFIP. A partir de la semana que viene en plataforma AFIP, generalmente lo que se cargan son, a través de los estudios contables, los números de CBU para realizar las transferencias, previa obviamente aprobación de la AFIP, ¿no? También novedades impositivas. Sí. Tiene que ver con prórrogas de presentaciones de declaraciones juradas y de pagos por parte de personas físicas y que tienen que ver con ganancias y con bienes personales. Mientras vos nos explicás, ponemos unas placas con los nuevos vencimientos. Esta segunda prórroga. Sí, segunda prórroga, gran convulsión esta semana por este tema, Clara. ¿Por qué? Porque en definitiva ganancias y bienes personales se le va a cobrar o se les va a intentar cobrar con límites de esta nueva prórroga, pero para personas que quizás no han tenido actividad. Acá tenés el cuadro, fíjate, terminación de documentos 0, 1, 2 y 3, la presentación la tienen que hacer el 10 de agosto, hasta el 10 de agosto inclusive, terminación de quit 4, 5 y 6 el 11 de agosto y terminación de 7, 8 y 9 el 12 de agosto. ¿Qué es lo que están haciendo? Es que cuando vos tenés que pagar bienes personales, tenés que hacer un adelanto importante. Eso lo vas a poder pagar con un 25% de adelante y 3 cuotas con una tasa de interés de 2,5%. En definitiva, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas está presentando un amparo colectivo porque sostiene que cobrar estos impuestos a personas que están con 0 nivel de actividad no es el momento adecuado, debería haber no solamente una prórroga del impuesto, sino alguna consideración especial. Y por otra parte, entendamos que en el caso de bienes personales es un impuesto que la AFIP lo considera progresivo, pero sin embargo también hay muchas críticas porque digamos, el límite del tope para vos pagar bienes personales queda paralizado en 2 millones de pesos independientemente de la evolución de la inflación. No hay tope de actualización, muchos van a tener que pagar bienes personales. Bueno, ese es un tema que se va a tener que rever también después que pasemos toda esta situación. Cualquier persona pandemia. que hoy tiene su vivienda no paga, pero si tiene una cochera, paga. Y la realidad es que ya no es un impuesto progresivo, lo está pagando cualquier persona. Esta medida de prórroga de bienes personales y de ganancia, que es para personas físicas, alcanza a 2 millones de personas. 2 millones de contribuyentes. De contribuyentes, exactamente. Bienes personales es un impuesto que tiene poco nivel de recaudación en las arcas de la AFIP, pero recordemos que hubo cambio. Los cambios que se implementaron fueron por escalas, con topes mínimos de pago, más un porcentaje respecto de ese pago, que es el 1,25 de tasa para bienes locales y 2,15 para bienes en el exterior. Importante, hablábamos recién del cuarto ATP, tenemos que hablar del cuarto IFE que está en análisis, se vendría un cuarto IFE pero de manera más reducida, más focalizada en las áreas de circulación del virus, de acuerdo a cómo avance la cuarentena. Esto hace varios días que lo venimos contando, pero en concreto, ¿qué es lo que hay? El pago del tercer IFE comienza a partir del 10 de agosto y se incorpora al pago de los 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia al cronograma de asignación universal por hijo y asignación por embarazo. Al cronograma habitual de asignación universal por hijo y por embarazo se suman los 10.000 pesos de IFE. Vamos a decirles que es importante que sepan que a partir del 10 de agosto se paga una terminación de documento por día hábil. Cuidarnos es tarea de todos. Usa tu tarjeta Superviel de débito para realizar todas tus compras y para retirar efectivo desde los cajeros automáticos Superviel, y desde tu casa podés operar desde Superviel móvil, online, banking o la app Superviel Jubilados. Conoce más en superviel.com.ar. Banco Superviel. Cuidarnos es tarea de todos. Usa tu tarjeta Superviel de débito para realizar todas tus compras. También usa tu tarjeta Superviel de débito para retirar efectivo de los cajeros automáticos. Quédate en casa y opera a través de Superviel móvil y online banking. Conoce más en superviel.com.ar. Nuestra prioridad es cuidarnos entre todos. Lo presentamos, le damos la bienvenida a Claudio Romero, legislador porteño y además
ha sido durante muchos años, estuvo a cargo de la Secretaría de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que nos ayude a pensar, a reflexionar acerca de esta inseguridad de cada día, de esta violencia, de esta delincuencia cada vez más violenta en un país donde no es que falten leyes. Leyes hay suficientes. Pero bueno, ¿qué rol tiene la justicia en la aplicación de leyes y además, a mi entender, la política? Porque creo que la política tiene una deuda inmensa con la ciudadanía en este aspecto. Claudio, buen día. Buen día, Clara. Y lo primero que quiero remarcar es tu editorial. La verdad que estoy totalmente de acuerdo con las palabras y ascribo totalmente a lo que dijiste al comienzo. Porque como primera reflexión me parece que en esta charla lo que podemos decir es que si el poder de policía lo tiene el Estado en cuanto a la materia de seguridad y el Estado abandona ese poder de policía, lo más probable es que el ciudadano entienda que si el Estado está ausente, el mismo ciudadano, cuando está en peligro, es el que debe ocupar el rol del Estado. Y entonces ahí es donde entramos en problemas. Y lo que estoy diciendo es que una víctima siente que se tiene que defender, siente que tiene que defender a su familia porque no lo están defendiendo. Entonces, lo que estoy diciendo es, como vos aclaraste, lo que estoy contando es una descripción, no es una apología del delito, sino describir la realidad por la cual estamos atravesando. Podemos poner en contexto la pandemia, podemos poner en contexto la angustia y el momento psicológico que está viviendo la Argentina. Hay muchos estudios, los estuve viendo anoche y algunos esta mañana. Pero lo que no podemos permitir es que los jueces y los fiscales, vos también lo dijiste, siempre trabajen en beneficio de los malos y no de los buenos. A ver, entonces la política, sí. Ahí para cerrar, la política lo que debe hacer es pedirle perdón a la sociedad y ponerse a trabajar rápidamente para modificar las libertades y las excarcelaciones anticipadas. Eso es lo que debemos hacer urgentemente, para que no haya ninguna duda. Para que todo aquel que tenga que estar preso, esté preso. A ver, la delincuencia, decimos, es cada vez más violenta. Y en pandemia, donde se está profundizando más es sobre la propiedad privada. A mí lo que me preocupa es que esto lo reconocen los mismos referentes de distintos ámbitos de seguridad del país, que esto se está complicando. Bueno, ¿Cómo salimos? Porque si tenemos leyes, a ver, las hay, ¿cómo tratamos de proteger al ciudadano? ¿Qué se puede hacer? Pero de manera inmediata, ya desde la política y desde la justicia. ¿Qué hay que cambiar? Mirá, lo que hay que cambiar es el rol del Estado, pero cuando digo el Estado no es el gobierno que está en este momento ejerciendo la presidencia, porque el Estado es el poder ejecutivo, claro, el poder legislativo y el poder judicial. Y lo que estamos en la peor crisis en los últimos 30 años es del sistema judicial. Y escuchamos que quieren hacer reformas, pero nunca reformamos las cuestiones comunes, los delitos que hacen a la gente. Entonces, la política discute en beneficio de la política muchas veces, y esto es donde digo que la política tiene que pedir perdón como parte de ella. Yo también me hago cargo y ponernos a legislar con la materia, y si no, aquellos fiscales como Rivas, que hay que decirlo, hay que poner la foto, hay que ir a decirle a la puerta de la casa por qué toma las actitudes que toma en contra de los buenos siempre. El maltrato que recibió Jorge parecía, no solo no se respetó ningún derecho humano, sino tampoco se respetó la Convención Iberoamericana de los Derechos de las Personas Mayores. Pero aparte, cada delito, Claudio, y no necesariamente que termine de manera trágica como terminó la historia de Ríos, o del señor de Mar del Plata, o del zapatero de Flores, que terminaron con una muerte, y si a eso sumamos al matrimonio de Oberá y a Hugo de Granadero Baigorria, que terminaron golpeados brutalmente casi hasta la muerte, es un antes y un después. No hay vuelta atrás, se arruina la vida para el que la pierde y se arruina la vida para todo el entorno. Quiere participar y preguntarte Damián Dipache, que nos acompaña cada sábado acá en la Mesa de lo Justo y Necesario. Claudio.
Claudio, Sí, mi pregunta es, el ciclo de la inseguridad en la tercera edad se dio primero una chanza, casi un engaño con el cuento del tío, después vino el ciclo de la inseguridad por la fragilidad de una persona de tercera edad en la calle, ahora directamente irrumpen en la propiedad privada de esta persona. ¿Qué mensaje podés dar vos respecto de que aquel que se defiende es el que termina castigado? Mira, vuelvo a repetir, es muy difícil porque hay un hilo delgado entre hacer apología del delito y decir lo que uno piensa y lo que uno cree que es. Cuando vos tenés lo poco que tenés o tengas lo que tengas, es como el caso del zapatero, vendiste un par de zapatos desde que abriste de la cuarentena y al otro día vienen a robarte, aunque sea con una pistola. Esa persona se defiende porque no hay forma humana de no reaccionar, porque te ponen entre la espada y la pared, entre tu vida o la de tu grupo familiar y de la persona que viene a atacarte. Aquel que viene a atacarte con premeditación. Aquel que se está defendiendo no tiene ningún tipo de premeditación, por el contrario. Lo que tiene es una cuestión emocional que la define en el momento, que algunos lo hacen con más valentía y otros con menos valentía, unos con más arrojo y otros con menos arrojo, pero no es materia de discusión. Lo que digo es que esto que vos preguntás, cada vez las personas mayores son más vulnerables. ¿Por qué? Porque tienen el don de creer en la gente todavía. Algo que se llama ingenuidad en el siglo XXI. Porque lo que tienen el don es de ser buena gente y de creer en la gente. De hecho, Claudio, el matrimonio de Oberá, que termina brutalmente golpeado y terminan los dos internados, simplemente para que los delincuentes le robaran un celular. Lo pienso y me indigno de la manera que los golpearon. Los engañaron, le tocaron la puerta vestidos de enfermeros, diciéndole que estaban en la zona repartiendo barbijos y que tenían que firmar la entrega de barbijos, y cuando el señor se fue a buscar una lapicera o los anteojos para poder firmar, les entraron a la casa y los apalearon. La gente está harta de que la muelan a golpes. Lo último, Claudio, para ir cerrando, y necesito tu lectura política. ¿Por qué en la Argentina no hay estadísticas acerca de hechos violentos y de inseguridad desde el año 2014? El último registro que tengo con respecto a esto, es una investigación que realizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre inseguridad, y después no hubo más estadísticas. Si no hay estadísticas, si no hay números, no se pueden implementar medidas. O se hace más difícil implementar y trabajar de manera coordinada. Explícame por qué. Bueno, yo te digo, el Sistema Nacional de Información Criminal, la última vez que registró fue en el año 2018, por lo menos los datos que yo tuve acceso. Te cuento que acá hay un problema de Estado, porque cuando cambia un gobierno lleva estadísticas y el otro no lleva. Un gobierno lleva mapa del delito y otro no. Estas son las cosas que la política se tiene que poner de acuerdo más allá de los partidos políticos. Si nosotros no hacemos un mapa del delito, si nosotros no hacemos estadísticas, no sabemos contra qué enemigo estamos luchando. Yo quiero dejar una pregunta. ¿No sabemos o no queremos saber contra qué enemigo estamos luchando? Porque la otra es, hay cuestiones por errores y hay cuestiones por omisiones. Entonces me parece que en esto sí nos tenemos que poner de acuerdo. Cuando decimos nos tenemos que poner de acuerdo en la cuestión social, bárbaro. Nos tenemos que poner de acuerdo en la cuestión económica, pero también nos tenemos que poner de acuerdo en la cuestión judicial y en la cuestión de seguridad, que es como la materia primaria para que una sociedad se pueda construir en paz. Porque si nosotros no podemos que un jubilado que trabajó toda su vida, que debemos respetarlo, que es nuestro reservorio, nuestro patrimonio cultural viviente, la historia viva, que la podemos tocar, dejamos que cualquiera avance en su casa, los golpee, y encima cuando se defiende, pensando en defender a otra persona que puede ser pariente que viva en la casa de al lado, que es tan grande o más grande que él, lo tratamos como un delincuente, o tenemos los valores trastocados. Entonces me parece que como sociedad, ya no solo la dirigencia política, ya no solo el modelo judicial y el sistema judicial de la Argentina, sino la sociedad tiene que empezar a reclamar estas cosas, porque si nos quedamos callados, vamos a ir cada vez en peor. Repasaba un estudio psicológico que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires en la República Argentina los primeros 60 días de la pandemia. Y justamente los más afectados son los jóvenes entre 18 y entre 25 y 30 años. Miremos esa parte, porque también el miedo que nos metieron y el tema de no ver la luz al fondo del camino hace que los delitos sean más violentos, ya no solo en la Argentina. Ahí también hay datos internacionales muy buenos. Digo, primero en la primera etapa bajaron los delitos, pero después volvieron los delitos y cada vez son más violentos en México, en Colombia, en Argentina.
tenemos que ir viendo estas cuestiones, pero como sociedad tenemos que plantearnos dónde queremos ir y reclamar a nuestra clase dirigente en todos los órdenes, como reclamamos cuando no nos alcanza el sueldo en un tema económico, cuando reclamamos en una cuestión social, reclamemos en el tema justicia y seguridad. Pongámonos de acuerdo como sociedad. Claudio Romero, muchísimas gracias por tus reflexiones y por ayudarnos a pensar todo lo que está pasando, que es tan doloroso y tan triste. Gracias. No, gracias a vos, un abrazo grande a Dipachi, para vos, Clarita, y la audiencia. Muchas gracias. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un trabajo de investigación en el año 2014, que por lo menos a mí me consta que este ha sido el último registro, ya marcaba que moría asesinado un adulto mayor a manos de delincuentes, uno cada 96 horas. Corte Suprema de Justicia de la Nación, 64% con armas de fuego, el 22% con armas blancas y el 14% por otros medios, por ejemplo, molidos a golpes. Ya se sabía. Y también se supo en esa estadística de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ya era cada vez más reiterado las entraderas, la violación de domicilio, y que la violación de domicilio en la mayoría de los casos terminaba en muerte por parte de la víctima o en muerte por parte del victimario. Y a partir de ahí, no sé. Sin estadísticas es muy difícil coordinar trabajos. Respuestas a consultas, en lo justo y necesario, muchísimas, por supuesto, cada semana. Yo quiero comentarles lo siguiente: las redes sociales están, a través de las redes sociales ustedes pueden dar opiniones, participar, sugerir, pero hay una vía exclusiva de lo justo y necesario para que ustedes nos realicen las consultas, que es nuestra página web www.lojustoynecesario.com.ar. Damián, en la semana llegó una consulta que nosotros siempre tomamos, obviamente las que más se reiteran, que tiene que ver con la devolución del IVA. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, la devolución del IVA... en las prestaciones previsionales, en las prestaciones previsionales. Sigue vigente la prestación. Nosotros nos comunicamos con ANSES para averiguar si de alguna manera porque había dudas de que algunos no se lo estaban reintegrando. El programa sigue vigente y el tema es que ANSES no tiene que ver con eso, sino es AFIP quien genera una restricción en esa de reintegro. Por lo cual, lo que sugerimos es que con su número de CUIL, se meta en la plataforma AFIP y haga el reclamo. Nos siguen llegando a esa página, Clara, que dijiste, lojustoynecesario.com.ar, y a mí en @DamianDiPase en vivo. Y una pregunta para vos, ¿podemos hacerla? Sí. ¿Qué pasa con los que se le termina el pago del seguro por desempleo en pandemia? El seguro por desempleo ha sido una de las prórrogas. Justamente como consecuencia de la pandemia, se prorrogó el pago hasta el 31 de agosto. Es decir, que todos aquellos que venían cobrando mensualmente el seguro por desempleo y que se les vencía el pago de este cobro, van a seguir cobrando hasta el 31 de agosto. Sí hay algo que tienen que saber, y es un dato muy importante, que van a seguir en esta prórroga cobrando, pero el 70% del pago inicial del seguro. Me llega otra, @DamianDiPase. ¿Están otorgando, Ana María, están otorgando nuevos créditos ANSES? A ver, esta medida no varió. Es decir, se siguen otorgando de la misma manera que antes de la pandemia. Había beneficiarios que lo podían tramitar online y otros lo tenían que hacer de manera presencial. Aquellos que podían tramitar online antes de todo este contexto eran beneficiarios de AUH y de asignaciones familiares. Ellos pueden seguir online. En el caso de los jubilados y pensionados era con atención presencial, es decir, que ahora en pandemia es exactamente el mismo circuito, con atención presencial, una atención presencial que se va ampliando, obviamente de acuerdo a todo el tema circulación del virus, y donde el tema está más complicado o sigue estando complicado es en el AMBA. Abrimos el gabinete, una consulta más para vos. ¿Ya están dando nuevos turnos para iniciar trámites previsionales? Bueno, y acá lo sumamos a Adrián Trócoli, abogado previsionalista, que sigue muy de cerca el tema y que nos ayuda todos los días a ir definiendo esta cuestión. Buen día, Adrián. Buen día, ¿cómo están? Se están dando, vos me contabas en la semana, compartíamos información por WhatsApp, vos me decías, y también a mí me llegó la información por parte del organismo previsional, que ya se comenzaron a dar en forma paulatina nuevos turnos. Sí, hay que separar las dos cuestiones. Estamos hablando AMBA, porque en el resto del país
claramente no tienen una situación normal, pero que tiende a una normalidad. Están trabajando en el interior algo, no quiero decir ni mucho ni poco, algo en el medio. El problema que tiene ANSES es el problema que tenemos todos, que tienen muchísimo personal exceptuado, por más, principalmente en AMBA, por más que tengan abierta alguna oficina, que no la tienen al público, pero digo, para trabajar ellos, tienen personal que tienen hijos chicos, que tienen alguna afección previa y entonces están exceptuados de ir a trabajar. Entonces, en general, están muy disminuidos de trabajo. La estadística en el interior del país es que tienen entre el 20 y el 50% del personal activo. Esto hace que trabajen como mucho la mitad de tiempos normales. Y el problema que genera esto es que para resolver el atraso que tienen por 4 meses prácticamente sin trabajo, va a tomar tiempo. Respecto a los turnos, lo que hablamos, se liberaron algunos el fin de semana pasado, pero muy con cuentagotas. Tenemos experiencia de haber ido a alguna oficina de ANSES en donde de público hay 2 personas en lugares en donde había 100. Este es el nivel de trabajo. No quiero decir 2%, pero muy disminuido. La otra consulta que nos sigue llegando, ¿qué pasa con el stock? ¿Qué pasa con aquellos que tenían expedientes en trámite antes de la pandemia y también aquellos que lograron iniciar trámite durante la pandemia, que consiguieron y obtuvieron turnos y pudieron iniciar el trámite? ¿Qué evolución van a tener? ¿Cómo son los atrasos? ¿Cómo se está manejando el otorgamiento ya de los beneficios concretamente? Claro, hay 3 situaciones. Los que empezaron antes y tienen alguna verificación, tienen alguna complejidad en el trámite, están trabados porque lo que implica es movimiento de personal de ANSES que no hay. Esto nos da la paradoja que alguien que inició por atención virtual y no aportó nunca y entró en una moratoria, salió en una semana, se presentó hace 15 días con los primeros trámites de atención virtual, 20 días, y ya está jubilado. Y la persona que tiene petróleo, que tiene alguna actividad especial del año pasado, que tiene 1 año y medio de trámite, tiene el trámite completamente parado porque las unidades especiales que tienen que hacer verificaciones todavía no están funcionando. Entonces es muy dispar la cosa. Sí hay que reconocer que están sacando stock, pero no de los expedientes complejos. Los expedientes complejos, lamentablemente por ahora, a esperar. Están sacando, vamos a reconocer que tienen que ir mucho más rápido, pero está empezando a funcionar. El otro problema es que en AMBA, principalmente, los turnos reprogramados, los que tenían un turno sacado entre febrero y marzo y que fue suspendido, se reprogramaron varias veces, esos no los están dando, tenemos que esperar a que nos llame la gente de ANSES, digo tenemos porque como apoderado me pasa, a que nos llame para presentarlo. Y esto nos ha motivado lamentablemente a tener que presentar algunos recursos, porque aquellas personas que tenían una sola, tengo una mujer con 28 años de aporte y le faltaba 1 año de moratoria, así nomás, se pidió turno de moratoria, no tiene retroactivo y tuvimos que recurrir a un amparo. La verdad que la idea es... Claro, no es llegar a esto. Me diste el pie para contar que la semana que viene vamos a tener un espacio exclusivo para hablar puntualmente del tema de las moratorias vigentes, qué pasa con el acceso a jubilación, Damián. Y mientras tanto les digo, las consultas, mientras estamos charlando, pueden enviarlas a www.lojustoynecesario.com.ar. Damián. No, cortito. ¿Por qué no se puede hacer un trámite a distancia? Si yo, por ejemplo, tramito seguro de desempleo, tengo que llevarlo en soporte físico y no hay ningún tipo de certificación digital. ¿Por qué no se avanza en ese tema? Para el seguro por desempleo es muy sencillo porque te requiere el sistema que tengas aportes hasta hace poco, que estés desempleado de hace poquito. Entonces, esos aportes salen del sistema, no hay ninguna razón para no hacerlo digital. Pero Damián, el problema que tenemos es con gente que tiene 35, 40 años de aporte y los registros de ANSES no son lo que deberían, esto lo sabemos siempre. Entonces, si está en la base de datos, ANSES lo puede hacer todo digital. Si no está en la base de datos, como sucede en un porcentaje muy alto de las jubilaciones,
necesitamos llevarle prueba física, exagerando el recibo de sueldo. Y acá, a ver, hay que decir, organismos previsionales a nivel país no es solamente ANSES. ANSES es más grande por la cantidad de afiliados y de prestaciones que atiende, pero lo concreto es que en los organismos previsionales no están habilitados todos los trámites para hacerlos online. Si los trámites son complejos, requieren todavía atención presencial. Lo último, para ir cerrando, Adrián, hubo novedades con respecto al fallo de Salta, este fallo que pone de alguna manera un freno a los aumentos por decreto en las jubilaciones. Sí, hubo una segunda sentencia, si quiere fue una aclaratoria, muy sencillo. Lo que dice, lo que aclaró la Cámara, que podía tener alguna duda, es que no puede haber periodos sin movilidad. Y todo esto, el número exacto se va a definir en etapa de ejecución, porque lo que, recordemos, lo que había dicho, es que ponía un piso mínimo, y ese piso mínimo quedaba bastante por arriba en el caso particular de lo que habían dado los decretos, especialmente el de marzo, como 8 puntos de diferencia. Eso se va a ver en etapa de ejecución. Lo que dijo la Cámara es, una vez que tengamos todas las mediciones, en el caso particular, aplicamos el piso mínimo y por sobre todo no puede haber periodos muertos, no puede haber periodos en donde no lo reconozco. Y esto viene al atraso de las jubilaciones. ¿Me das pie para decirte la última cortita de los saludos? Decime. Consulta que tengo todos los días esta semana, muchas, por parte principalmente de los clientes. ¿Qué pasa? Que arrancó tribunales. Bueno, tribunales no arrancó todavía esta semana. Solamente en ambas se habilitaron las cámaras, las 3 salas de la Cámara, y empezaron a trabajar un poco más activos de lo que venían antes. Pero no es que está todo el personal en el juzgado, en la sala, como para empezar a funcionar. La semana que viene recién empieza a trabajar primera instancia, con turnos, con una modalidad también semipresencial, por decirlo de alguna manera, con el mismo problema que tenemos todo, que es que hay gente que está exceptuada. Entonces arrancamos, pero en realidad es una mejor etapa de lo que venía sucediendo. Esto es para los 200.000 jubilados que tienen juicio. La gran diferencia es finalmente el expediente judicial va a ser completamente digital y así arrancamos los nuevos juicios de movilidad. Gracias, Adrián Trócoli. Saludos, abrazo. Saludos a los dos, saludos a la gente. Hay un lugar femenino que te hace sentir cómoda, que resalta tus mejores rasgos. No importa tu edad ni tu talla. Recordá este Facebook de niña a mujer. Vas a encontrar tu mejor interior. Tenemos que hablar del momento actual donde los entendidos, los que saben, los ministros de las distintas jurisdicciones y el equipo médico que acompaña al gobierno, que dicen que estamos en las semanas más críticas, en un punto crítico del coronavirus en la Argentina. A nosotros, por supuesto, nos preocupa toda la ciudadanía, pero en especial los jubilados y pensionados, las personas mayores que son las más vulnerables a toda esta situación. Vamos a hablar con Eduardo Pérez, quien es coordinador médico de PAMI, la obra social más importante de la Argentina por la cantidad de afiliados que atiende, 5 millones de personas, y cómo está respondiendo a este momento crítico desde la atención, desde la contención, desde el asesoramiento. Eduardo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Clara, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. ¿Cómo está acompañando el PAMI? Sabemos que el PAMI está desde el primer día con una línea específica de coronavirus, el 138, opción 9. Mientras eso funciona, ¿cómo está acompañando en cuanto al tema de la atención? ¿Cómo está el tema de las camas? ¿Cómo se están manejando con los traslados? Bueno, mira, la situación que estamos viviendo es una situación crítica. Como bien vos decías, desde el principio de la pandemia, PAMI viene acompañando a los afiliados y a las afiliadas en distintas líneas. Por un lado, reforzando la infraestructura en aumento de cantidad de camas, aumento de instituciones que atienden a las personas mayores, equipamiento y, al mismo tiempo, una cantidad de medidas de acompañamiento para que los adultos mayores pudieran cumplir con la cuarentena. En esta situación, esto fue obviamente variando e incrementándose el esfuerzo durante este tiempo que venimos viviendo, y en la actualidad tenemos que decir que el sistema se está exigiendo al máximo.
Es decir, nosotros vemos habitualmente que los medios de comunicación y todos hablamos de las camas, pero la saturación famosa del sistema no viene solamente por la ocupación de camas o el porcentaje de ocupación, sino también por la saturación de las líneas de teléfono, de las ambulancias, de los traslados, la posibilidad de encontrar la cama. Y esto está llevando, es como todos venimos viendo en estos últimos días, a un nivel de exigencia del sistema de salud que nos obliga, por ejemplo, claro, a ver, Eduardo, es toda una estructura, no es solamente la cama, es todo un circuito, una estructura. Ahora, ¿cómo está el PAMI? Reitero, la obra social que atiende a 5 millones de afiliados en la Argentina en cuanto a ocupación de camas, si tenemos que hablar de porcentaje, y en cuanto al porcentaje de contagios entre las personas mayores? Mirá, esos porcentajes varían diariamente, ¿sí? Entonces, como nosotros, los datos oficiales ponen ese porcentaje aproximadamente en el 80%, pero eso varía porque de alguna manera se dan altas en un día y en distintos prestadores y en distintos sistemas. Vos pensás que la pandemia está actualmente más localizada en el AMBA, eso significa que los sistemas públicos de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad, más el sistema de salud privado con el que trabaja PAMI, están exigidos y muy dinámicamente coordinados. Entonces, digamos, por eso tenemos que hablar no solamente del porcentaje, sino además de la opinión, porque efectivamente nosotros desde PAMI monitoreamos todo el tiempo y tenemos información en tiempo real, podríamos decir, de cómo están ocupadas las camas en los distintos efectores de la provincia y de la ciudad. Y la situación es, como te decía antes, crítica. El porcentaje es una variable que podemos decir que está por encima del 80%. Lo que sí te puedo decir, además, es que, por ejemplo, estamos internando aproximadamente 300 personas por día, es decir, estamos trasladando 300 personas afiliadas del instituto a distintos efectores, sí. E incluso lo estamos llevando de la ciudad a la provincia, porque efectivamente el sistema, por ejemplo, dentro de la ciudad está ya muy saturado y tenemos en el Hospital del Bicentenario, que te acordás que sí. Inauguramos hace un mes, bueno, el 15% de las personas que están ahí son de la ciudad de Buenos Aires. Eduardo, lo último, que me parece que no es un dato menor, venimos diciéndole a la gente que hay que vacunarse contra la gripe y lo importante de seguir vacunándose. La campaña de vacunación antigripal sigue en marcha, no se ha cerrado todavía. Agrego algo de ese punto que quería preguntar y te consulto, ¿cómo hacemos para prevenir? Porque evidentemente si se va a vacunar una persona adulta mayor, hay que prevenirlo del contagio. ¿Qué están haciendo para que justamente tenga seguridad en ese traslado, no? Bien, te comentaba, lo más importante de esto es que la campaña sigue. Y la campaña no solamente sigue, sino que va a seguir por varios meses. Tengamos en cuenta que al habernos quedado en casa en la cuarentena, no solamente evitamos la transmisión del coronavirus, sino que también evitamos que el virus de la influenza, que es el de la vacunación, también anduviese dando vueltas, ¿sí? Entonces, cuando los adultos mayores salgan a la calle, no solamente van a quedar expuestos al coronavirus, esperemos, y por eso seguimos recomendando desde PAMI que se queden en casa hasta ver cómo evolucionan las tasas de contagios y la pandemia. Al momento de volver a la calle va a comenzar también a circular el virus de la influenza. Por eso es tan importante que se vacunen, no importa el tiempo. Y respondiendo a tu pregunta, vieron que durante la pandemia se había puesto un calendario para que las personas mayores fueran a la farmacia según el último dígito del DNI. Exacto. Eso, ya que tenemos más de 1 millón de vacunas aplicadas, eso lo hemos quitado para facilitar el acceso a las farmacias y el sistema que se está implementando es el llamado a la farmacia para que la farmacia le dé un turno al afiliado y el afiliado vaya directamente a esa hora y no tenga que estar esperando en la farmacia con la posibilidad, como bien vos decías, de afectarse, ¿sí? de contagiarse. Eduardo Pérez, muchísimas gracias por este contacto con Lo Justo y Necesario. Abrazo. No, gracias a ustedes por el espacio, un abrazo a toda la audiencia. Cronogramas de pago, ¿cómo viene la semana que viene? El pago, bueno, están al pago jubilaciones y pensiones con haberes que superen los 18.952 pesos, 2 terminaciones de documento por día hábil, como ustedes lo están viendo en pantalla. Y además, también sale al pago todo lo que tiene que ver con Provincia de Buenos Aires, Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, mensual julio, que tiene que ver con jubilados y pensionados bonaerenses en 2 turnos, 30 y 31 de julio.
Le damos la bienvenida a Ludmila Marcotte de Viajes en Compañía para hablar de un tema que está ayornado de alguna manera a toda esta situación que estamos viviendo en pandemia, justamente en cuarentena, y algo que tiene que ver con los viajes. Para aquellos amantes de viajar y que ahora no pueden, está la posibilidad de los tours en línea, viajar, turismo en serie y un turismo en serie online, a ver, en vivo y en directo. Ludmila, buen día. Hola Clarita, buen día. Contanos cómo va el tema, cómo va esta idea que es reciente, empezó hace muy poquito, este turismo en serie y viajar a través de nuestra computadora. Sí, a ver, lo que digo, nosotros ya cumplimos el primer mes, fuimos la primera serie de Madrid, que bueno, que vos fuiste parte de algún capítulo. Creo que aprender, divertirse y vincularse fueron los ejes principales de esta propuesta que armamos para acercarnos a los destinos. Que la gente pueda no solo aprender sobre determinado destino que quizás viajó o que vaya a viajar, sino que también sea un espacio con rostros, con historias. Cada persona interactúa, los participantes nos vemos las caras, nos integramos, conocemos quién está atrás del otro lado. Creo que esa es la parte y el fuerte de este tipo de vínculos y propuestas que contienen lo que es turismo en serie, ¿no? Hay muchísimas preguntas sobre esto que la gente nos hace, que nos pregunta. Son grabaciones, nosotros decimos, no chicos, son tours en vivo. No, vos vas visitando a través de la tecnología de tu computadora los distintos lugares y vas visitándolo junto con el guía y vos podés hablar con el guía turístico que te está contando acerca de la ciudad. ¿Es así? Claramente. Yo asistí a algunas en la ciudad en Paseos por Madrid. Un capo, sí. Un capo el guía turístico. Un genio Mel, y vos sabés que esto de los vínculos ahora virtuales, ¿no? Que todos nos vimos obligados de manera repentina para sostener los vínculos, a tener que aprender sobre cómo manejar Zoom, cómo usar las herramientas que nos permitan hoy fortalecer y mantener vínculos. Y el otro día, en el Día del Amigo, te vengo a traer una historia que me encantó. Hay varias historias, te imaginarás que durante este mes de encuentros... Porque tiene que ver con los vínculos, sí. Nos venimos encontrando mucho con la frase gracias a la cuarentena, cosa que antes no nos pasaba. El otro día una de las chicas que participó del encuentro del Día del Amigo compartió con todo el resto que se había reencontrado gracias a la cuarentena con todo el grupo de egresados. Ella iba al colegio La Salle y en su momento, dice, cuando nosotros nos egresamos, la verdad es que éramos todas compañeras de banco. En su momento después no seguimos el vínculo a través de los años. Las y costumbres hoy, compañeras de banco, claro, nos llevamos a conocer y todas las semanas nos conectamos y hacemos un Zoom, cosa que me pareció... Ahí está. Las costumbres que trajo la pandemia, quizá de manera obligada, y que es muy posible que ya las incorporemos porque nos hacen bien. Los destinos, turismo en serie, ¿qué se viene? Y además hay sorteos. Hay turismo gratuito. A ver, contanos todo eso. ¿Qué se viene? Mira, bueno, te cuento en cuanto a gratuito, que esto es algo que la gente lo usa muchísimo, o sea, que todos los que nos contactan, todos los viernes a las 5 de la tarde hacemos encuentros y capacitaciones gratuitas para usar Zoom. Esto la verdad es que se volvió ya un lugar de encuentro mismo de Viajes en Compañía, porque la gente sabe que todos los viernes a las 5 de la tarde se puede conectar y aprender y probar. Ahí pierden los miedos. Uno se sienta y dice, ¿cómo hago para sacar el micrófono, para ponerme en mute, para la cámara? Ludmila, contanos los destinos, ya como para ir cerrando, de los próximos, de las próximas series. Dos que te van a encantar, yo ya lo sé porque te conozco un poquito. Turquía, que se estrena ya la primera semana de agosto, con una guía local que es Rosa, que va a interactuar con todos nosotros, y también París, un pasaje a la elegancia, que tiene un encuentro gratuito donde es un preestreno de la serie que hacemos el 31 de julio, que se tienen que anotar en nuestra cuenta de Instagram, que es @Viajes en Compañía. Ahí entran, se anotan y participan gratis del encuentro de
el preestreno de la serie, para que vean cómo es, para que vean lo que vamos a hacer. París es elegante, bueno, va a ser la incógnita y el misterio de la serie a través de la historia y conocer los lugares que nos va a ir mostrando Caterina, que es nuestra guía local de allá. Ludmila, sí, decime. Sí. No, y también te decía que, como vos decías, en la cuenta de Instagram mismo hacemos muchos sorteos, por eso convocamos a que la gente se anime y pruebe, ¿no? Y sabés que cuando yo estaba preparando el cuaderno antes de esta nota, con la historia que te conté, me encantaría convocar a toda la gente sub 65 que nos contacte y que nos diga en qué año y en qué colegio fue graduado, así nosotros vamos a pensar en hacer algún encuentro masivo entre graduados por determinadas fechas. Así que también los convocamos a los graduados sub 65 a que nos contacten, que va a haber sorpresas para ellos. Ludmila, muchas gracias, te mando un beso y gracias por la energía y las ganas que le pones a todo, a tu trabajo en un momento tan difícil. Gracias, Clarita, por el espacio, nos vemos. Chao. Consultas de la gente, vamos a contarles, a reiterarles, mientras con Damián intercambiamos consultas, que las redes, por supuesto, están abiertas de lo justo y necesario, pueden opinar, sugerir, nosotros todo, por supuesto, lo ponemos como parte del contenido del programa, pero las consultas puntualmente abrimos una vía de comunicación directa para que ustedes nos envíen las consultas y es nuestra página web www.lojustoynecesario.com.ar. Damián, ¿cómo siguieron las consultas en la semana? ¿Qué sigue preguntando la gente? Vamos a decir que las prórrogas están, que el tema de los... tema de créditos ANSES. Nos están preguntando qué pasa con todas estas cuotas que no pagamos y que no vamos a pagar hasta el 31 de agosto. No las pagamos más, sí se pagan. Lo que pasa es que esas cuotas que no se pagaron, la cantidad de cuotas se prorratea por la cantidad de cuotas en las que se obtuvo el crédito en su momento y se pagarán en un futuro, en una fecha determinada que todavía no la tenemos, no es oficial. Me sigue llegando @DamiánDiPase, dice: Clara, ayer me llegó un mensaje que a partir del 5 de agosto estará depositado el segundo IFE que tengo que cobrar y con turno, ¿es correcto? En realidad el cronograma empieza el 10. No tenemos otro cronograma distinto u otra fecha distinta, pero sí acá hay algo importante que tenemos que tomar para evitar estafas y fraudes. La fecha en que corresponde cobrar el IFE se puede consultar directamente con el DNI, con la clave de la Seguridad Social, en la página del organismo. Y además, el organismo envía un mensaje de texto a la persona o un mail para avisarle dónde tiene que cobrar, que por supuesto va a ser en la entidad bancaria donde abrió la cuenta, y el día, porque recordemos que se paga por terminación del número de documento. Para que vean que leemos todas, Tommy Viriganti, me parece que va a ser negativa, pero te lo hago. Dado que estamos en julio, me recategoricé en el monotributo y ahora soy B, debido a que mis ingresos disminuyeron. Cuando comenzó el IFE era D. ¿Tengo posibilidades de obtener el IFE o renta universal que se está comentando? No, muchas gracias. IFE no, porque, a ver... Punto uno, es muy importante porque preguntan muchas, ya para el IFE no hay inscripciones, la inscripción está cerrada, pero en el caso que hubiera podido inscribirse, el IFE, el alcance que tiene es monotributistas sociales y monotributistas A y B. Y ahí termina, son las primeras 3 categorías del monotributo. Si corresponde el ingreso universal, el ingreso base, todavía no le podemos responder porque esto va a ser un proyecto de ley, todavía no se sabe el alcance ni se sabe el detalle de cómo esto va a llegar al Congreso Nacional. Lo único que sí sabemos preliminarmente que sería una compensación de un salario mínimo vital y móvil, ese el adicional. Muy importante, porque no tendría el valor del IFE, sino que tendría un valor de aproximadamente 16.000 pesos, que es el valor que tiene el salario mínimo vital y móvil y el que tiene la jubilación mínima, y que va a ser compatible con asignación universal por hijo y asignación por embarazo. Quiere decir que estás en la categoría del monotributo, seguramente te va a tocar. Tenemos que ir cerrando y les contamos que Mayores Conectados cumple 6 años. ¿Cómo lo está festejando? Con sorteos, un sorteo gratuito, te podés inscribir en forma gratuita, que sortea: primer premio una notebook, segundo premio un celular. El sorteo se va a realizar el viernes 4 de septiembre a las 11 horas ante escribano público. Te podés inscribir,
si sos mayor de 60 años, en forma gratuita a través de mayoresconectados.com. Nos tenemos que despedir. Yo quiero saludarte y agradecerte porque estuviste presente en mi lanzamiento de mi nuevo libro, Economía de a pie, por la editorial Eudeva, junto a muchísimos referentes muy importantes. Estaba Claudio Suchovicki, Gustavo Marangoni, Silvia Fernández Barrio. Un beso a Luis Quevedo. Luis Quevedo. Que lo conocemos hace tantos años. 300 personas en sala. Ya se puede conseguir mi libro en la plataforma de Eudeva, de la editorial de la Universidad de Buenos Aires. 20% de descuento, conferencia de economía, contraseña o, ¿sabes qué? Incorporaron lo justo y necesario. Muy bien. Algo muy importante que se lo remarqué a Damián, pero él se habrá dado cuenta, la gente lo acompañó valorando todo su trabajo profesional, pero además destacando permanentemente el cariño que le tiene. Sí, es verdad. Y eso es lo más importante en la vida, eso es lo que nos hace inmensamente felices. Y digamos que fue por canal de YouTube, fue a distancia. Gracias, Damián Di Pace, como siempre, por habernos acompañado. Gracias también a todos ustedes. Y recuerden, si quieren volver a ver Lo Justo y Necesario de hoy, o si tienen consultas para enviarnos, www.lojustoynecesario.com.ar. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Fue un placer compartir el mediodía del sábado con ustedes en Lo Justo y Necesario por A24. Buena semana, hasta el sábado próximo. Chau. Cuidarnos es tarea de todos. Retirá efectivo desde la aplicación Superviel Jubilados. Entra en la aplicación y generá un código. Luego un familiar o tu apoderado retira el efectivo en un cajero automático. Mirá el paso a paso en superviel.com.ar. Banco Ciudad te quiere ver crecer. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Mis días son intensos, pero nunca iguales. Vivo cada momento sin dejar de estar atenta a todo. Pero para eso tengo que estar preparada para todo tipo de ocasiones. Porque elegir nos hace bien. Grabaña. Los que trabajamos en Itaú no queremos que los jubilados vengan a Itaú. Por eso, a todos nuestros clientes que lo pidan, le vamos a llevar la jubilación hasta su casa. Porque queremos que no tengan que salir a la calle. Que no tengan que hacer una fila. Que no viajen. Ni que tengan que caminar tantas cuadras. Porque queremos cuidarlos más que nunca. Quédense en casa. Nosotros les llevamos la jubilación. Ahora, los jubilados que cobren en Itaú pueden elegir recibir su dinero en sus casas, sin filas, sin esperas, sin riesgos para su salud. Conoce más en itaú.com.ar/jubilaciones. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López.